Los flashes de las cámaras estallaron contra mi rostro. Ni siquiera había pisado los escalones del tribunal en la Ciudad de México. Conté en mi cabeza. 1, 2, 3, 4. Era un hábito que había desarrollado durante los últimos 5 años. Lo usaba cada vez que la ansiedad intentaba trepar por mi garganta y asfixiarme. 4 fotógrafos, 2 cámaras de video y un reportero de un canal de noticias local. Todo había sido orquestado por Leticia, mi suegra, sin duda alguna. Ella quería que el mundo entero viera esto en primera fila. Quería que mi humillación quedara perfectamente documentada. Quería que la noticia circulara en los grupos de mensajes de sus amigas de la alta sociedad. Quería que todas las señoras de las lomas de Chapultepec pudieran verme destrozada, confirmando lo que siempre habían dicho de mí. Llevaba puesto un vestido azul marino extremadamente simple, nada elegante, nada que gritara desesperación o un intento patético de aparentar riqueza. Mi cabello estaba recogido en un moño perfecto y apretado. Llevaba en las manos una sola carpeta delgada, casi insignificante. Me veía exactamente como ellos esperaban que me viera. Una mujer ordinaria a punto de perderlo todo frente al poder y el dinero. Las puertas de madera pesada del juzgado se sintieron frías bajo mis manos. Adentro, los inmensos pisos de mármol hacían eco con los pasos apresurados y las conversaciones en susurros. Mi abogada me había pedido llegar 15 minutos antes de la hora acordada, pero cuando caminé por el largo pasillo y entré a la sala 4B, el lado de mi esposo ya estaba completamente lleno. Leticia estaba sentada en la primera fila, justo detrás de la mesa del acusado. Llevaba un traje sastre color crema de diseñador y sus inconfundibles perlas. Esa ropa probablemente costaba más de lo que yo solía ganar en 3 meses de trabajo duro. Las perlas captaron la luz fluorescente del techo cuando giró lentamente la cabeza para verme entrar. Ahí estaba esa sonrisa. Dios mío, esa sonrisa venenosa. Era exactamente la misma que me había dado en cada cena familiar de los domingos. Cada momento, cada segundo en el que me había recordado sutilmente que yo no era suficiente para su hijo. Mauricio estaba sentado un poco más adelante, junto a su abogado, en la gran mesa de madera pulida. Diego, el abogado, era exactamente lo que te imaginas cuando piensas en la élite legal corporativa de la ciudad. Tenía el cabello plateado impecablemente peinado y un traje hecho a la medida que gritaba intimidación. Sus ojos fríos te miraban y calculaban tu valor neto en cuestión de segundos. Diego tenía 3 carpetas de cuero grueso apiladas frente a él, repletas de documentos. Supuse que era su evidencia fabricada, la supuesta prueba irrefutable de que yo era una vulgar cazafortunas que se había casado por puro interés. Alguien que no había aportado un solo peso al matrimonio y que merecía salir a la calle sin nada más que su propia vergüenza. Mauricio ni siquiera se dignó a levantar la vista cuando tomé asiento. Estaba revisando su teléfono celular, tecleando rápidamente. Su mandíbula estaba tensa de esa manera tan particular que yo conocía de memoria. Eso significaba que estaba profundamente molesto. Probablemente le irritaba que este teatrito le estuviera quitando tiempo valioso de su trabajo. O quizás le quitaba tiempo con la mujer con la que estuviera durmiendo este mes. Su traje gris carbón era una armadura perfecta. Llevaba una camisa blanca almidonada y una corbata color guinda. Lucía como cada centímetro del exitoso e intocable desarrollador inmobiliario que afirmaba ser. El hombre que construía el horizonte de la ciudad. El hombre cuya voluntad era ley. Me senté en mi mesa completamente sola. Mi abogada llegaría pronto, o al menos eso me habían prometido. Coloqué mi carpeta delgada sobre la madera y crucé las manos sobre ella. Detrás de mí, podía escuchar los murmullos crueles. Leticia había traído a sus amigas del club de golf. Por supuesto que lo había hecho. Esto era mero entretenimiento para ellas. La pobre niña de clase media que había atrapado a su chico de oro, finalmente recibiendo su merecido castigo. 5 años antes, yo no sabía nada de juzgados, ni de fraudes millonarios, ni de venganzas silenciosas. Mauricio y yo nos habíamos conocido en una cafetería tranquila en el centro de Coyoacán. Yo era una simple diseñadora gráfica independiente. Estaba trabajando en el diseño de un logotipo para una pequeña panadería, con mi computadora portátil extendida sobre una mesa arrinconada. Cuando él se acercó y me preguntó si podía compartir el enchufe de la pared, fue increíblemente encantador. Era divertido, carismático y seguro de sí mismo. Hizo preguntas sobre mi trabajo de diseño con un interés que me pareció genuino.
Cuando me pidió mi número de teléfono al despedirse, sentí un aleteo en el pecho que no había sentido en años. Los primeros 6 meses fueron un torbellino maravilloso. Me llevó a los restaurantes más exclusivos de la ciudad, lugares a los que yo jamás habría entrado por mi cuenta. Me escuchaba hablar de la teoría del color, de mis pequeños proyectos locales. Cuando me propuso matrimonio en una playa privada, lloré lágrimas de verdadera felicidad. Luego llegó el día en que conocí a Leticia. La primera cena en la mansión de la familia Foster fue apenas 3 semanas después del compromiso oficial. La casa estaba ubicada en las zonas más altas y exclusivas de Lomas de Chapultepec. Tenía portones inmensos de hierro forjado, guardias armados en la entrada y un camino de entrada que parecía no tener fin. Leticia nos recibió en el vestíbulo principal. Llevaba puesta ropa de seda que caía con una elegancia intimidante. «Así que tú eres la famosa diseñadora gráfica», me dijo. Su sonrisa fue amplia, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. «¿Qué oficio tan pintoresco tienes, querida?». Durante toda la cena, me hizo preguntas que sonaban extremadamente educadas, pero que aterrizaban en mi piel como pequeños cortes de bisturí. Me preguntó en qué delegación vivía mi familia. Cuando mencioné mi barrio de clase trabajadora, dejó escapar un pequeño suspiro de lástima. Me preguntó a qué se dedicaba mi padre. Me preguntó si había asistido a una universidad pública, comentando que era admirable cómo la gente de escasos recursos lograba salir adelante. Mauricio me apretó la mano bajo la mesa cubierta de lino blanco. Yo me tragué el orgullo y me dije a mí misma que su madre solo necesitaba un poco de tiempo para aceptarme. Fui tan estúpida. La boda fue hermosa, excesivamente cara, y exactamente lo que Leticia quería que fuera. Hubo 300 invitados, la inmensa mayoría de los cuales yo jamás había visto en mi vida. Hubo un cuarteto de cuerdas profesional y cientos de flores importadas directamente desde Ecuador. Yo había querido algo mucho más pequeño, algo íntimo, pero Leticia me había explicado, con esa voz pausada y condescendiente que se usa para regañar a los niños pequeños, que su familia tenía una reputación de élite que mantener. El primer año de matrimonio fue una clase intensiva en el arte de volverme invisible. Nos mudamos a una casa enorme de diseño moderno en un vecindario privado. Leticia había decorado cada centímetro de la casa antes de que siquiera empacáramos nuestras cajas. Dijo que solo quería quitarnos un peso de encima. Mis sugerencias para el hogar fueron recibidas con sonrisas tensas y rechazos sutiles. Los cojines que yo había comprado para la sala eran demasiado vulgares. Las pinturas que elegí eran demasiado baratas para colgar en esas paredes. Eventualmente, dejé de sugerir cosas. Dejé de intentar que esa casa se sintiera mía. El trabajo de Mauricio lo consumía por completo. 80 horas a la semana dedicadas a su empresa constructora. Esa parte de su historia era verdad. Él estaba construyendo un imperio y eso requería devoción absoluta. Yo entendía eso, y trataba de ser el apoyo que necesitaba. Pero mi apoyo nunca, jamás, fue suficiente. ¿De verdad quemaste la carne otra vez?, me preguntó Mauricio una noche, parado en el centro de nuestra cocina de mármol. Estaba mirando el plato que yo había pasado 3 horas preparando. Mi madre cocina esto a la perfección sin ningún esfuerzo. Seguí la receta al pie de la letra. Le respondí en voz baja, sintiendo el nudo en la garganta. «Tal vez deberías aceptar que esto no es lo tuyo», contestó él. Ya estaba sacando su teléfono para pedir comida a domicilio de un restaurante caro. «Mejor dedícate a tus proyectitos de computadora». Mis proyectitos de computadora. Así es como él los llamaba. Nunca lo llamó mi carrera. Nunca lo consideró un trabajo real. Para él, eran solo pasatiempos inútiles para mantener a su inexperta esposa ocupada mientras él manejaba el dinero de verdad. Leticia visitaba nuestra casa todos los jueves sin falta. Entraba usando la llave que Mauricio le había dado en secreto, siempre llegando justo después de la hora de comer. Caminaba por los pasillos pasando un dedo acusador por la superficie de los muebles, buscando polvo. Reacomodaba mis cosas y ofrecía consejos envenenados que yo jamás le pedí. «Ese pantalón te queda bastante apretado, Valeria», me decía mientras yo lavaba los platos. A los hombres de nuestra familia siempre les ha gustado que sus mujeres mantengan la figura. Y la verdad, una esposa que no sabe atender a su marido termina siendo una carga muy pesada. Comencé a esconder mi tableta de dibujo y mis libretas cuando ella venía.
La única vez que vio mi portafolio de diseño abierto sobre la mesa del comedor, se rió en voz alta. Dijo que era muy tierno que yo intentara jugar a ser una mujer de negocios. A los 9 meses de casados, encontré el primer mensaje. Mauricio había dejado su teléfono celular en el lavamanos mientras tomaba una ducha rápida antes de dormir. La pantalla se iluminó de pronto con la vista previa de un texto. Fue solo un segundo, un destello fugaz, pero mis ojos lo captaron. Anoche estuviste increíble. ¿Cuándo te puedo volver a ver? El nombre del remitente en la pantalla era Fernanda, acompañado del dibujo de un corazón rojo. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Yo conocía su código de seguridad de memoria. Era la fecha de nuestro compromiso. Desbloqueé el teléfono. Abrí la conversación y deslicé la pantalla hacia arriba. Había semanas enteras de mensajes. Promesas, planes para verse en hoteles de lujo, quejas sobre lo aburrido que era su matrimonio. Había fotografías que no tuve el valor de mirar por más de un segundo. Escuché que el agua de la regadera se cerró. Puse el teléfono exactamente en la misma posición en la que estaba. Salí del baño en silencio. Bajé las escaleras lentamente y me senté en la sala oscura. Algo increíblemente frío se instaló en el centro de mi pecho. No era tristeza. No era el dolor desgarrador que siempre te muestran en las películas. Era otra cosa. Era un cálculo mental. Era la supervivencia encendiéndose en mi cerebro. Cuando Mauricio bajó las escaleras con el cabello aún húmedo, le pregunté con una sonrisa cómo había estado su día. Cansado, respondió sin despegar los ojos de la pantalla de su teléfono. Ese mismo teléfono lleno de mensajes de Fernanda. Tengo otra junta larga mañana por la noche. Llegaré tarde. Está bien, le dije con voz dulce. Te guardaré la cena en el horno. Esa madrugada, después de asegurarme de que él estaba profundamente dormido, me levanté. Caminé descalza hasta nuestra oficina y encendí mi computadora portátil. Creé una nueva carpeta oculta en el sistema. La nombré Planes de Jardín. Mauricio jamás, en 1.000.000 de años, prestaría atención a algo relacionado con flores o jardinería. Dentro de esa carpeta, abrí un archivo de texto. Escribí la fecha exacta. Escribí el nombre Fernanda. Anoté cada palabra de los mensajes que mi memoria logró retener. Luego, volví a la cama. Me acosté al lado de mi esposo, mirando fijamente la oscuridad del techo. Conté mis respiraciones. 1, 2, 3, 4. A la mañana siguiente, le preparé el desayuno perfecto. Huevos revueltos justo como le gustaban. Café negro con un toque de crema, sin azúcar. Le di un beso en la mejilla cuando tomó su maletín. En cuanto escuché el motor de su auto alejarse, me senté frente a mi pantalla. Empecé a investigar sobre abogados de divorcio en la Ciudad de México. No para contratar a uno. Todavía no. Quería entender cómo funcionaba la ley. Quería aprender qué tipo de evidencia era válida. Quería entender el régimen de bienes mancomunados. Descubrí foros en Internet donde mujeres destrozadas contaban cómo lo habían perdido todo por no estar preparadas. Hombres millonarios que habían ocultado sus fortunas detrás de empresas fantasmas. Aprendí que, en nuestro sistema legal, la infidelidad en sí misma no importaba tanto para el juez, a menos que yo pudiera probar de manera irrefutable que él había gastado dinero del matrimonio en sus amantes. Me convertí en una estudiante obsesiva de la ley familiar y la contabilidad forense. Todo esto sin pisar jamás un despacho. El segundo año de matrimonio fue el año en que perfeccioné mi máscara. Me volví más callada, más sumisa. Dejé de discutir sobre dónde pasaríamos las vacaciones, a qué amigos veríamos o por qué Leticia seguía moviendo mis muebles cada jueves. Mauricio notó mi sumisión y parecía inmensamente complacido. Su madre llegó a comentar, mientras bebíamos té en el jardín, que por fin me estaba adaptando al molde de una verdadera señora de las lomas. No tenían la más mínima idea de que yo estaba construyendo una jaula de acero para ellos, un ladrillo a la vez. Fernanda duró apenas 4 meses. Supe el día exacto en que Mauricio la desechó porque la frecuencia de los mensajes cambió drásticamente. De textos diarios pasaron a ser mensajes desesperados de ella, seguidos por un silencio total. Luego apareció un nombre nuevo. Paola. Paola trabajaba en administración de propiedades comerciales. Era mucho más joven que yo. Mauricio empezó a tomar horas de comida interminables. Empezó a ir al gimnasio todos los días a las 8 de la noche.
lo cual habría sido gracioso si no fuera un cliché tan patético. Yo fotografiaba cada recibo de restaurante que dejaba en los bolsillos de sus sacos. Anotaba cada cargo inexplicable en los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito compartida. La carpeta de planes de jardín crecía más y más. Pero las amantes eran solo un problema menor. Eran una distracción. Lo que descubrí oculto bajo esa capa de infidelidad era algo verdaderamente siniestro. Comenzó con una llamada telefónica a medianoche que yo no debía escuchar. La oficina en casa de Mauricio compartía pared con nuestra habitación. El aislamiento acústico era bueno, pero no mágico. Una noche, me desperté para beber agua y escuché su voz a través del muro. Sonaba rabioso. Caminaba de un lado a otro. «Me importa un carajo cuánto cueste», escuché que gritaba en susurros. «Haz que ese maldito reporte de Protección Civil desaparezca mañana a primera hora. No podemos dejar que el gobierno de la ciudad vea el estado real de esos cimientos». Me quedé congelada en medio de la oscuridad. Ni siquiera me atreví a tragar saliva. Los problemas de cimentación en la plaza comercial Riverside no son mi maldito problema una vez que se vendan los locales, siseó Mauricio. Para eso creamos las empresas fantasmas, ¿recuerdas? Responsabilidad limitada significa exactamente eso. Consígueme un perito estructural que acepte el dinero y firme el dictamen falso. Cerraremos el trato en 2 semanas con compradores que no hacen preguntas. Riverside. Yo conocía ese proyecto. Era un enorme desarrollo comercial en el centro de la ciudad. Mauricio había presumido que era su trato más lucrativo hasta la fecha. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Vivíamos en la Ciudad de México. Una ciudad construida sobre un lago. Una ciudad que temblaba. Construir un edificio comercial con fallas en los cimientos y ocultarlo falsificando documentos de protección civil no era solo un delito de cuello blanco. Era el infame modus operandi del cártel inmobiliario. Si un terremoto golpeaba la ciudad, ese edificio sería una trampa mortal. Cientos de personas podrían morir aplastadas por culpa de la avaricia de mi esposo. Esto ya no se trataba de amantes o de un matrimonio fallido. Se trataba de vidas humanas. Se trataba de un crimen imperdonable. Regresé a la cama y esperé. 20 minutos después, Mauricio entró en la habitación y se deslizó bajo las sábanas sin decir una palabra. Fingí estar profundamente dormida. A la mañana siguiente, cambié mi rutina. Salí de casa y conduje hasta la biblioteca Vasconcelos. No iba a investigar esto usando el internet de mi casa. No podía dejar un solo rastro digital. Me senté frente a una de las computadoras públicas. Durante 3 días enteros, busqué registros de propiedad, dictámenes de uso de suelo, documentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Tardé un tiempo en desentrañar la telaraña que Mauricio había tejido. Él creaba múltiples sociedades anónimas, empresas de papel registradas bajo nombres ligeramente distintos. Cada empresa era dueña de un solo terreno. Mauricio compraba la tierra, construía usando materiales baratos y sobornaba a inspectores del gobierno para que firmaran reportes de seguridad impecables. Luego, vendía los edificios rápidamente. Para cuando los nuevos dueños descubrían las grietas en las paredes o las tuberías rotas, la empresa constructora original ya había sido disuelta legalmente. El dinero ya estaba lavado. Mauricio era un fantasma en los registros. Era brillante y monstruoso. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba el eslabón perdido. Semanas después de esa llamada nocturna, contacté a Roberto. Roberto había sido el socio fundador de Mauricio hace muchos años. Se separaron cuando Mauricio decidió que las reglas de construcción eran simples sugerencias. Mauricio lo destruyó legalmente, dejándolo ahogado en deudas y arrebatándole la empresa. Encontré a Roberto a través de los viejos registros públicos de aquella sociedad disuelta. Le envié un correo desde una cuenta cifrada y anónima. Acordamos vernos en una cafetería oscura y vieja en el sur de la ciudad. Cuando llegué, Roberto ya estaba ahí. Era un hombre cincuentón, con la piel grisácea por el estrés y un saco desgastado. Me miró fijamente desde su asiento. «¿Eres la esposa?», dijo en voz baja. No fue una pregunta. Asentí. Le dije que sabía sobre las inspecciones falsas y el cártel inmobiliario. Le dije que mi esposo lo estaba haciendo otra vez, a una escala mucho mayor. Roberto soltó una risa amarga y revolvió su café. «Él me quitó todo», dijo Roberto, con los ojos llenos de un odio antiguo. «Mi dinero, mi reputación. Pero no lo hizo solo. Leticia fue quien le abrió las puertas.
Leticia usa sus reuniones de caridad en las lomas para presentarle a Mauricio a los directores de obras públicas. Ella es la que entrega los sobres de efectivo. Ella negocia los permisos ilegales. Escuché en silencio absoluto. Tomé notas mentalmente. Roberto habló durante horas. Me explicó el sistema completo. Me dio los nombres de los inspectores de protección civil que aceptaban sobornos. Antes de irme, Roberto sacó un pequeño dispositivo de memoria de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Aquí están los planos reales de los primeros edificios. Están los correos originales que logré salvar. Úsalo como tengas que usarlo. A esos monstruos hay que detenerlos antes de que entierren a gente inocente bajo los escombros. Le di las gracias, pero aún faltaba rastrear el dinero. Para eso, necesité buscar en los rincones más profundos de los foros legales hasta encontrar a Beatriz. Ella era una contadora forense independiente, una mujer silenciosa y letal con los números, que cobraba exclusivamente en efectivo. Le pagué usando billetes de 500 pesos que había estado escondiendo en cajas de zapatos, dinero proveniente de clientes de diseño gráfico que nunca le mencioné a Mauricio. Durante 8 meses, Beatriz rastreó cada centavo, cada transferencia internacional, cada sociedad anónima de papel. Y fue Beatriz quien encontró la pieza final del rompecabezas. La pieza que transformó este caso de un simple fraude corporativo a un ataque directo contra mí. Mauricio no solo usaba empresas fantasma, me estaba usando a mí como su escudo humano, falsificando mi propia firma en las escrituras. Un golpe seco de madera me devolvió abruptamente al presente. Todos de pie para recibir a la honorable jueza Elena, gritó la voz del alguacil en la sala 4B. El sonido de la ropa rozando y las sillas arrastrándose llenó el aire mientras todos nos poníamos de pie. La jueza Elena era una mujer pequeña en estatura, pero su presencia era titánica. Su toga oscura se movía con autoridad mientras subía al estrado. Sus ojos oscuros y penetrantes barrieron la sala, sin perder un solo detalle. Se decía que esta jueza odiaba particularmente la prepotencia de las familias ricas que creían estar por encima de la ley. «Tomen asiento», ordenó. Su voz no admitía réplicas. Caso número 2024. Guión 8847. ¿Están presentes los representantes de ambas partes? Sí, su señoría. Diego se puso de pie con una suavidad arrogante, acomodando los puños de su costosa camisa blanca. Diego, representando al señor Mauricio. Por mi lado, Sofía se puso de pie. Sofía era mi abogada. Una especialista implacable en litigios financieros que había entrado discretamente por la puerta de atrás. Sofía, representando a la señora Valeria, su señoría. Antes de que empecemos a perder el tiempo, dijo la jueza Elena, acomodando sus anteojos. He leído detalladamente los archivos iniciales enviados por ambas partes. En esta corte exijo verdad absoluta. No soporto los teatros ni las tácticas de intimidación. ¿Quedó claro? Ambos abogados asintieron. Señor Diego, tiene la palabra, indicó la jueza. Diego se abotonó el saco. Caminó un par de pasos hacia el centro de la sala, sintiéndose en total control del universo. Su señoría, este es un caso ridículamente simple. Mi cliente, Mauricio, contrajo matrimonio hace 5 años con buena voluntad. Durante este tiempo, mi cliente construyó con sus propias manos y un inmenso sacrificio una empresa de desarrollo inmobiliario sumamente exitosa. Trabajó jornadas agotadoras para mantener a su esposa en un estilo de vida de lujo. La señora Valeria, por su parte, se dedicó a unos pequeños proyectitos esporádicos en su computadora que aportaron una miseria a la economía del hogar. Mantuve mi mirada fija al frente. Diego giró ligeramente para que Leticia pudiera escuchar bien su actuación. La señora Valeria busca ahora quedarse con la mitad del patrimonio que mi cliente construyó con su sudor. La evidencia demostrará que ella busca lucrar con una riqueza que jamás ayudó a generar. Diego regresó lentamente a su mesa. Puso su mano sobre la primera carpeta gruesa. Tengo aquí la documentación bancaria que muestra la absoluta disparidad económica entre mí. Deténgase ahí, abogado. La voz de la jueza Elena cortó el monólogo de Diego, como si fuera una cuchilla. Antes de que usted continúe leyendo su guión, tengo una pregunta muy específica para su cliente. Diego parpadeó, perdiendo el ritmo por una fracción de segundo. Por supuesto, su señoría, lo que usted ordene. La jueza clavó su mirada en Mauricio.
Señor Mauricio, ¿podría tener la amabilidad de explicarme las escrituras de propiedad correspondientes a la plaza comercial Riverside? El silencio cayó sobre la corte. Fue ese tipo de silencio absoluto y asfixiante que ocurre cuando el oxígeno parece desaparecer de la habitación. Miré de reojo el perfil de mi esposo. Había memorizado cada gesto suyo en 5 años. Y en este momento vi algo inédito. Sus cejas se fruncieron de golpe, su mandíbula se trabó, su mano derecha se cerró en un puño tan apretado que los nudillos se pusieron blancos sobre la mesa. No estoy seguro de entender a qué se refiere, su señoría, dijo Mauricio. Su voz intentaba ser firme, pero escuché el ligero temblor en la última sílaba. La propiedad comercial ubicada en el proyecto Riverside, repitió la jueza Elena con calma letal, leyendo el documento frente a ella. Adquirida por el valor de $2.300.000. Quiero que me explique bajo qué estructura de dueños fue registrada esa propiedad. La sonrisa de Leticia desapareció de inmediato en la primera fila. El rostro de Diego perdió todo el color. El prestigioso abogado de las élites, que había entrado listo para pisotear a una mujer indefensa, ahora parecía haber recibido un impacto de bala en el estómago. Su señoría, interrumpió Diego con voz tensa. Con todo respeto, no veo la relevancia de esa propiedad en este momento procesal. La relevancia quedará perfectamente clara, señor abogado, respondió la jueza. Señor Mauricio, sigo esperando su respuesta. ¿Quién es el dueño legal de esa propiedad? Mauricio tragó saliva con tanta fuerza que pude ver el movimiento de su garganta desde mi mesa. Sus ojos saltaron hacia Diego, luego hacia su madre en la primera fila, y finalmente regresaron a la jueza. Estaba calculando. Intentaba descifrar frenéticamente cuánto sabía la jueza Helena y cuánto control de daños podía ejecutar en ese preciso instante. Esa propiedad fue adquirida como una inversión de la empresa, dijo Mauricio finalmente. Su voz sonaba áspera, despojada de todo su encanto habitual. A veces, en el desarrollo inmobiliario, estructuramos los títulos de propiedad de maneras distintas por cuestiones de impuestos corporativos. Eso no fue lo que le pregunté, interrumpió la jueza Helena. La jueza levantó un grueso fajo de hojas de papel de su escritorio. Según las escrituras archivadas en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, la firma de Valeria aparece en el acuerdo de compra, en la transferencia de título y en los dictámenes de obra. Me está diciendo que el dueño de todo esto es usted, ¿pero firmó ella? Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Y Mauricio también lo sabía, por la forma en que el poco color que le quedaba abandonó su rostro. Puede que haya firmado algunos documentos en su nombre, dijo Mauricio lentamente, eligiendo cada palabra como si caminara sobre un campo minado. Con su permiso, por supuesto, éramos un matrimonio. Ella entendía que todo era para nuestro beneficio financiero a largo plazo. La jueza Elena bajó los documentos y me miró directamente a los ojos por primera vez. «Señora Valeria», preguntó la jueza, su voz resonando en las altas paredes de mármol. ¿Le dio permiso a su esposo para falsificar su firma en los documentos relacionados con la plaza comercial Riverside? Este era un momento. 5 años de espera. 5 años de documentar cada humillación, cada infidelidad, cada desprecio en silencio. 5 años de hacerme pequeña, de fingir ser invisible, de aguantar los comentarios venenosos de mi suegra en mi propia cocina. Todo me había traído a este segundo exacto. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada mirada de la sala clavada en mi espalda. «No, su señoría», dije con una voz tan tranquila y fría que ni siquiera parecía mía. «Nunca le di permiso. De hecho, no supe que esa propiedad existía hasta hace 8 meses». La sala entera estalló. Los murmullos se convirtieron en voces altas. Leticia soltó un jadeo estrangulado desde la primera fila. Diego, el abogado intocable, se puso de pie de un salto, objetando a gritos, pero la jueza Elena lo silenció con un solo golpe de su mazo. «Orden en mi tribunal», exigió la jueza. La habitación volvió a quedar en un silencio sepulcral. «Señora Valeria, ¿está usted declarando bajo juramento que su esposo falsificó su firma?» «Sí, su señoría, lo acuso formalmente de falsificación». Sofía, mi abogada, dio un paso al frente con una elegancia depredadora. «Su señoría, entregamos nuestro paquete de evidencias al tribunal hace 3 semanas. Incluye un análisis grafológico de un perito certificado, comparando la firma real de mi clienta con las firmas en los documentos de Riverside.
La conclusión del experto es irrefutable. Las firmas fueron burdamente falsificadas. Sofía caminó hacia el alguacil y le entregó más documentos para la jueza. Y no se trata solo de firmas falsas, continuó Sofía, su voz llenando el espacio con autoridad absoluta. Nuestra investigación financiera reveló el verdadero motivo de esta maniobra. La plaza comercial Riverside fue construida sobre terreno fangoso en una zona de alto riesgo sísmico. Escuché cómo alguien en los asientos traseros contenía la respiración. En nuestra ciudad, jugar con la seguridad estructural de los edificios era el peor de los crímenes. El edificio tiene daños estructurales masivos en sus cimientos, explicó Sofía, y para ocultarlo, el señor Mauricio pagó sobornos a inspectores de protección civil. Él falsificó los dictámenes de uso de suelo y seguridad estructural. Luego, puso la propiedad a nombre de su esposa sin que ella lo supiera. Diego se levantó tropezando con su propia silla. Objeción, su señoría. Estas son acusaciones difamatorias sin ningún tipo de fundamento. Mi cliente no tiene relación con el cártel inmobiliario ni con actos de corrupción. Tengo el reporte original de inspección justo aquí, cortó Sofía, levantando una carpeta roja. El documento real, el que demuestra que el edificio requiere más de $500,000 en reparaciones antes de que alguien pueda poner un pie adentro de manera segura. Y tengo los registros bancarios de los depósitos en efectivo realizados a las cuentas del inspector de protección civil. La jueza Elena miraba los papeles, su expresión endureciéndose con cada página que leía. Cuando levantó la vista, sus ojos eran dagas apuntando directamente a Diego. «Abogado Diego», preguntó la jueza con frialdad. «¿Revisó usted alguna de estas evidencias antes de presentarse hoy en mi sala?» Diego abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Su señoría, se me entregaron materiales de descubrimiento, pero estos documentos en particular no estaban. Fueron enviados a su lujoso despacho hace 3 semanas por correo certificado», intervino Sofía. «Tengo el recibo firmado por su propio asistente legal». Casi sentí lástima por Diego. Casi. Había construido su prestigiosa carrera destruyendo a mujeres como yo en los tribunales. Había entrado a esta sala esperando una victoria fácil contra una diseñadora gráfica asustada y sin recursos. Ni siquiera se había molestado en leer lo que habíamos presentado porque estaba absolutamente seguro de su triunfo. «Debe haber habido un error de comunicación en mi oficina», tartamudeó Diego. «Si pudiera tener un receso para revisar este material». «Ya tuvo 3 semanas», sentenció la jueza Elena. «Abogada Sofía, por favor continúe». Sofía sacó una carpeta aún más gruesa. «La propiedad de Riverside no es la única, su señoría. Durante los últimos 4 años, el señor Mauricio ha puesto 7 propiedades diferentes a nombre de la señora Valeria, usando el mismo esquema de empresas fantasma. El valor total supera los $8 millones. Podía ver las manos de Mauricio temblando. Estaba agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Leticia se había quedado rígida en su asiento detrás de él, con el rostro congelado en una máscara de terror absoluto. «El señor Mauricio usaba a su esposa como un escudo humano», continuó Sofía. «Si un terremoto ocurría, y estos edificios defectuosos colapsaban, matando a personas inocentes, las empresas constructoras ya habrían sido disueltas. La única dueña legal en papel sería Valeria. Él planeaba dejar que ella fuera a la cárcel por homicidio culposo, mientras él conservaba las ganancias millonarias. «Esto es una aberración», gritó de pronto una voz aguda y temblorosa. Leticia se había puesto de pie. Sus collares de perlas chocaban entre sí por la furia que sacudía su cuerpo. Su rostro, siempre tan controlado y pulcro, estaba rojo de ira. «Mi hijo jamás haría algo así», gritó Leticia señalando a la jueza. «Nuestra familia es gente de bien. Nosotros construimos esta ciudad. No voy a sentarme aquí a escuchar cómo esta igualada de Coyoacán, una niña de barrio sin un peso a su nombre, destruye nuestra reputación impecable». «Silencio en la sala», ordenó la jueza, golpeando el mazo. «Señora Leticia, siéntese de inmediato. Usted no sabe con quién se está metiendo», le gritó Leticia a la jueza Elena, perdiendo por completo los estribos. «Yo juego golf con el procurador de la ciudad. Yo ceno con senadores. Tenemos contactos que la harían perder su trabajo mañana mismo». La jueza Elena no parpadeó. De hecho, esbozó una sonrisa que helaba la sangre. «Abogada Sofía», dijo la jueza, sin apartar la mirada de mi suegra.
¿Tiene usted evidencia sobre sobornos a funcionarios públicos? Sí, su señoría, respondió Sofía de inmediato. Tenemos registros detallados que prueban que la señora Leticia usaba sus cenas de caridad en las lomas de Chapultepec para entregar maletines con dinero en efectivo a los directores de obras públicas. Ella era la mediadora principal en esta red de corrupción. El mazo de la jueza cayó con un estruendo ensordecedor. Señora Leticia, está usted en desacato a este tribunal, dictaminó la jueza. Alguaciles, sáquenla de mi sala inmediatamente y pónganla bajo custodia. No pueden hacerme esto, chilló Leticia mientras dos enormes guardias de seguridad la tomaban por los brazos. Suéltenme. Soy Leticia Foster. ¿Saben quién soy? Sé exactamente quién es usted, respondió la jueza con asco. Es una criminal interrumpiendo mi tribunal. Llévensela. Observé en absoluto silencio cómo Leticia era arrastrada por el patio. Guardo silencio. Sus zapatos caros resbalaban por el mármol. Mientras la empujaban por las pesadas puertas dobles, giró el rostro para mirarme. Había puro terror en sus ojos. Su fachada de alta sociedad se había hecho pedazos para siempre. Cuando las puertas se cerraron, la jueza Elena se frotó las sienes y suspiró. Quiero ver todo, abogada. Cada recibo, cada documento, cada grabación. Su señoría, aún hay más, dijo Sofía, acercándose a la mesa con una última caja de evidencias. Tenemos los estados de cuenta que prueban que el señor Mauricio desvió fondos matrimoniales para financiar sus múltiples infidelidades a lo largo de 5 años. Habitaciones de hotel, joyas caras y el pago del alquiler del departamento de una de sus amantes. Mauricio cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. Ya ni siquiera intentaba defenderse. El gasto total supera los $200,000 extraídos directamente de las cuentas conjuntas, explicó Sofía, y para concluir, su señoría, tenemos las cintas de audio. La señora Valeria grabó múltiples conversaciones en su propia casa. Mauricio levantó la cabeza de golpe. ¿Qué grabaciones?, susurró, mirándome con puro pánico. En nuestra ciudad, la ley establece que solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar una conversación privada. Yo era esa parte. Había escondido una pequeña grabadora en su oficina, y había usado mi propio teléfono celular para grabarlo a través de la pared. La jueza presionó un botón en su computadora y la voz de Mauricio llenó la sala. La calidad del audio era cruda, pero las palabras eran inconfundibles. Era su voz arrogante, riéndose mientras le explicaba a un socio cómo habían pagado a un perito estructural para ignorar una grieta masiva en un sótano. Hablaba de usar prestanombres. Se burlaba de la ley. Se burlaba de los compradores. Cuando la grabación terminó, el único sonido en la corte era la respiración agitada de mi esposo. He escuchado suficiente, dijo la jueza Elena. Su voz era grave y definitiva. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Este matrimonio queda disuelto de manera inmediata, dictaminó la jueza. Se le otorga a la señora Valeria la residencia principal, el 50% absoluto de todos los activos legítimos y una pensión compensatoria máxima durante los próximos 5 años. Las 7 propiedades adquiridas fraudulentamente a su nombre quedan congeladas bajo orden judicial. La jueza hizo una pausa y clavó su mirada en Mauricio. Y la señora Valeria queda completamente absuelta de cualquier responsabilidad civil o penal derivada de los crímenes de su esposo. Mauricio dejó escapar un sonido ahogado, como el llanto de un animal atrapado en una trampa. Además, continuó la jueza Elena, debido a la extrema gravedad del fraude documentado, estoy emitiendo una orden de restricción permanente contra usted y su madre. Y lo más importante, estoy refiriendo este caso y todas estas cajas de evidencia directamente a la Fiscalía General de la República. A través de los grandes ventanales del tribunal, pude ver el movimiento en la calle. Patrullas de la Policía Federal y vehículos sin marcas del gobierno se estaban estacionando. Estaban esperando su señal. El fraude inmobiliario y la corrupción estructural que pone en riesgo masivo la vida humana bajo el esquema del cártel inmobiliario es un delito federal, concluyó la jueza. Señor Mauricio, usted entró a esta sala esperando destruir por completo a su esposa. En lugar de eso, usted mismo cavó su propia tumba. La sesión ha terminado. El mazo golpeó la madera por última vez. El caos estalló. Los reporteros corrían frenéticamente hacia las puertas para transmitir la noticia.
Diego recogía sus papeles a toda velocidad, ignorando a su propio cliente, desesperado por huir de la sala y salvar su propia licencia. Las puertas traseras se abrieron de golpe. 4 agentes federales vestidos de traje oscuro entraron a la sala, caminando directamente hacia la mesa de la defensa. «Señor Mauricio», dijo el agente principal, mostrando su placa. «Necesitamos que nos acompañe en este momento para responder algunas preguntas sobre lavado de dinero y fraude estructural». «¿Estoy bajo arresto?», preguntó Mauricio. Su voz se quebró patéticamente en la última palabra. «No en este preciso segundo, pero le sugiero fuertemente que coopere por las buenas», respondió el agente, tomándolo del brazo. Mientras lo levantaban de la silla, Mauricio giró todo su cuerpo para mirarme. Ya no había desprecio en su rostro, solo había incredulidad y una comprensión desgarradora de su propia ruina. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», me preguntó en un susurro apenas audible. Tomé mi delgada carpeta de la mesa. Me puse de pie y caminé hacia él, deteniéndome a centímetros de su rostro. Después de 5 años de guardar silencio, finalmente dije las palabras que me habían mantenido viva. «Lo supe desde el principio, Mauricio. Todo ese tiempo me llamaste inútil. Todo ese tiempo pensaste que yo no importaba. Pero esta es mi vida. Y yo no iba a ser tu daño colateral». Pasé a su lado sin mirarlo una vez más. Caminé por el largo pasillo del juzgado, sintiendo como una pesada armadura caía de mis hombros con cada paso que daba. Leticia estaba en el pasillo principal, rodeada de policías que no la dejaban volver a entrar. Cuando me vio acercarme, su rostro se contorsionó en una máscara de puro odio. «Tú pequeña víbora vengativa», me gritó Leticia, escupiendo las palabras. «Destruiste a esta familia. Lo destruiste todo». Me detuve frente a ella, esta mujer que había dedicado años enteros a hacerme sentir que yo era menos que basura. Registré cada insulto, le dije, mirándola directamente a los ojos con absoluta calma. Cada desprecio. Cada vez que entró a mi casa para humillarme, y registré cada sobre de efectivo sucio que usted entregó. Todo está en manos del gobierno federal ahora. Y si vuelve a acercarse a mí, mi abogada tiene instrucciones precisas de hundirla a usted en una celda antes del anochecer». La boca de Leticia se abrió, pero no salió ningún sonido. Se había quedado muda. Me di la vuelta y empujé las pesadas puertas de cristal. Salí del tribunal y el brillante sol de la tarde de la Ciudad de México golpeó mi rostro. El aire nunca se había sentido tan puro. Las cámaras de los reporteros seguían ahí, pero ya no me apuntaban a mí. Estaban enfocadas en las puertas, esperando a que los agentes federales sacaran a mi exesposo esposado hacia las camionetas. Nadie me estaba mirando. Nadie me prestaba atención. Volví a ser completamente invisible. Pero esta vez era por mi propia elección, y por primera vez en 5 años yo era absolutamente libre.